Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidos a La Estela de los Dioses. Hoy hablaremos de uno de los grandes misterios, los sueños, su significado, las interpretaciones, aquella historia de los antiguos templos del sueño, hasta incluso los últimos estudios clínicos que se realizan en las universidades más prestigiosas. Hablaremos de ese mundo fascinante que prácticamente es un mundo aparte de la vida que consideramos real. Cualquier persona que tenga 60 años habrá soñado 20 de esos años, habrá estado dormido y ha soñado. Precisamente para conocer los sueños desde un punto de vista científico, entrevistaremos esta noche a Francisco Javier Marín Mauri. Es doctor en psicología y neuropsicología y especializado en mediación de conflictos sociales. Con él hablaremos sobre esos enigmas y el significado de los sueños, sus imágenes, sentidos, emociones, sensaciones, incluso esos sueños recurrentes que muchas veces pueden volverse pesadillas. Hablaremos también de esa actividad cerebral que sucede durante la fase REM, esos movimientos de ojos rápidos, la cual es una etapa en la cual la actividad cerebral es muy intensa. También hablaremos de esas conexiones neuronales y de esa parte en la cual pueden existir diferentes teorías. De hecho, hablaremos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y de cómo los sueños son una manifestación de deseos reprimidos o conflictos internos del individuo, claro, bajo el punto de vista de esa teoría de Freud. También hablaremos, por otro lado, de la teoría del procesamiento de la información, que sugiere que los sueños son una forma de procesar y almacenar la información recibida durante el día. Lógicamente también guardaremos un espacio para la parte menos científica, la parte que va más hacia lo místico, hacia otras realidades, y veremos cómo existen sueños lúcidos, los onironautas, esas personas que son capaces de viajar y hacer de su sueño como una realidad virtual. Pueden controlar su sueño, pueden vivirlo, pueden ser los actores y directores dentro de ese sueño, e incluso pueden ayudarse sobre ese sueño lúcido para resolver problemas en la vida real. Hablaremos también de las técnicas para tener ese sueño lúcido y, en resumen, cómo los sueños son un fenómeno cerebral complejo que aún no se comprende completamente, pero que se sabe que desempeñan ese papel importante para que el funcionamiento del cerebro y la consolidación de la memoria sean verdaderamente la parte fundamental para aprender y hacer un aprendizaje que necesita el mismo cerebro. Todo esto es un mundo muy complejo y veremos cómo el cerebro sigue siendo el gran enigma al cual nos vamos a enfrentar esta noche. Antes que nada, me gustaría también recordar aquellos antiguos templos, esa parte histórica que también tienen los sueños, antiguos templos del sueño, que eran lugares místicos, sagrados, donde se creía que uno podía conectarse con lo divino a través de los sueños. Estos templos se concentraban en diferentes culturas y civilizaciones antiguas, como por ejemplo la egipcia, la romana o la griega, y lógicamente la mesopotámica, la cual dejó una serie de rituales en estos templos que eran la ceremonia para invocar a esos dioses y pedirle que a través de estos sueños hicieran revelaciones sobre el futuro, sobre la solución de algunos problemas. Los sacerdotes y sacerdotisas que habitaban estos templos eran considerados como intermediarios entre el mundo terrenal y el mundo divino, y se encargaban de interpretar los sueños y mensajes recibidos. Es más, se creía que el visitar estos templos y participar en sus rituales podría incluso traer curación, guía espiritual, protección y, cómo no, ese oráculo sobre las revelaciones del futuro. Muchas veces los templos del sueño estaban cercanos a fuentes de agua, incluso ríos, manantiales, pozos, porque se consideraba que este elemento purificador que era el agua podía conectar el mundo de los sueños con el mundo real. Incluso esa parte del fluir de cualquier corriente de agua podía también fluir los sueños y podía conectar prácticamente una conexión fluida entre los dos mundos. Hoy en día muchos de estos antiguos templos han sido restaurados y se pueden ver y se pueden visitar al público como lugares arqueológicos o lugares históricos para el interés también espiritual, porque muchas de las personas que suelen visitarlo nos dicen que incluso aunque no se practiquen rituales originales,
aún se puede sentir la energía y la magia de estos lugares enigmáticos, de estos lugares mágicos. Yo, por empezar también este programa hablando de sueños, me voy a remitir a una obra de Calderón de la Barca, aquella famosa obra sobre la vida de sueño. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa obra. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Los sueños, sueños son. Tal vez la vida sea un sueño, y ese despertar, que es la muerte, no sea más que el despertar del sueño que es la vida. Bueno, se dice y se podría decir que entre tantas cosas que soñamos, muy difícil es distinguir lo que era real de lo que es falso. Incluso en esos antiguos ritos, aquella parte de los sueños también pueden tener un significado en la vida real. De todo ello hablaremos con el doctor Mauri en la próxima entrevista. Antes que eso, también me gustaría dar un pequeño mensaje sobre esa parte que nos dice la obra de Calderón de la Barca, sobre ese mundo de los sueños, que al fin y al cabo es lo que creemos, lo que tenemos que hacer para liberarnos de ese destino al cual nos vemos muchas veces obligados a vivir. Tal vez exista una parte más real en todo esto, y es que incluso podríamos ser el sueño de un ser superior. Ahora comenzamos la entrevista con el doctor Francisco Javier Marín Mauri, doctor en Psicología Clínica y Neuropsicología, especializado en mediación de conflictos sociales, con una experiencia de más de 25 años en diversos campos: discapacidades, adicciones, trastornos psicológicos, depresión, fobias, trastornos sexuales y terapia de pareja. Fue director durante 6 años del Centro de Drogodependencia de Mairena del Arcor, Vida Nueva, y durante 7 años también ha colaborado en diferentes estudios de la Universidad de La Rioja. Es dilatada tu experiencia, podría seguir diciendo cosas, Javier, pero ante todo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y muchas gracias por invitarme. Yo la verdad es que el agradecido soy yo por tenerte esta noche aquí y sobre todo poder hablar de este tema tan recurrente que es los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues es una buena pregunta, porque fíjate que conocemos muy bien lo que es dormir y para qué sirve, pero el soñar no lo tenemos tan claro, y depende del punto de vista científico o precientífico del cual partamos. Digamos que el sueño es una parte de ese mecanismo que
describimos como dormir, en la cual nuestro cerebro genera una serie de imágenes que tienen mucho que ver tanto con nuestro pasado como con nuestro presente. Son imágenes que aparentemente no tienen un orden coherente y en donde el elemento principal es el símbolo. Si nos atenemos a la escuela psicoanalítica en la cual Freud desarrolló su interpretación de los sueños en 1899, el sueño se puede definir como una realización inconsciente de deseo. Hoy en día se tiende más a pensar que el sueño es una especie de simulación que el cerebro compone, recrea, para que estemos quietecitos, no nos levantemos, no nos aburramos y nuestro cerebro le dé tiempo a ordenar y a controlar toda una serie de reparaciones y de eliminación de toxinas que hemos ido acumulando durante nuestro tiempo de vigilia. Por poner un símil, yo lo compararía a lo que es el AVE. Cuando tomamos el AVE y vamos a Madrid, pues en esas 3 horas o 3 horas y media, pues nos ponen una película. El dormir sería el ir en ese AVE cómodamente sentado, y el sueño sería la película que nos pone para que no nos aburramos demasiado mientras hacemos ese trayecto. Desde el punto de vista de las neurociencias, se tiende a pensar cada vez más que el sueño es una simulación que realiza el cerebro en base a nuestras emociones básicas. Eso podríamos definir qué son los sueños. Y aquí me plantea varias preguntas, Javier, porque a lo largo del programa hoy hemos visto como algunas de las personas que han resuelto, por ejemplo, Albert Einstein en uno de los sueños dijo que, en una serie de sueños que tuvo recurrente, llegó a desarrollar la teoría de la relatividad, era sobre lo que estaba trabajando, y fue precisamente en esa fase onírica, en esa fase de sueño, cuando se le presentó varias de las resoluciones a esa ecuación. Tal vez el sueño también tenga sea un campo para trabajar, también digamos, o para, como bien decías hace un momento, para intentar llegar a conclusiones como un campo de entrenamiento. Bueno, un sueño recurrente, un sueño que se repite, además con la misma simbología, eso, lo que el mensaje encubierto que se nos puede estar presentando es que hay una serie de conflictos, de cosas que no hemos resuelto o no hemos resuelto convenientemente. Es una puerta que está abierta en la cual nuestro cerebro nos está indicando que están entrando conflictos, que está entrando aire cuando no debería de entrar, máxime cuando es un sueño que se repite. Hombre, Einstein seguramente llegó a formular su teoría de la relatividad general y luego de la relatividad restrictiva porque trabajó muchísimo durante muchísimo tiempo. Él tenía muchísimas inquietudes, puesto que la física newtoniana pensaba que tenía que ser superada, y había una serie de hechos, de factores que la física de Newton pues no podía explicar. Además, que la física de Newton veía el universo de una forma distinta. Albert Einstein veía el universo de una manera estática, pero qué duda cabe que si él no estaba conforme con lo que estaba investigando durante el día, pues es normal que esa conflictividad que durante el día, en tiempo de vigilia, quizá no fuera del todo consciente, pues
pues en el sueño se le mostrara como una posibilidad, pero como una resolución de conflictos. Ajá, sí, claro, lo que más bien manifestaba era precisamente eso, ¿no? Después de ese arduo trabajo, el poder resolver en ese campo de sueños. También tenemos esa parte de que de alguna manera hay sueños en los cuales parece que necesitan una interpretación. Muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, soñar con que estamos cayendo puede interpretarse con inseguridades o con miedo, o soñar con volar puede representar la libertad, esa libertad para escapar de una situación o para obtener más libertad de la que tiene en la vida real. ¿Cómo podemos interpretar todos los sueños de manera efectiva? ¿O es algo tan personal que es muy concreto a cada persona según el sueño? Claro, efectivamente, es como tú acabas de señalar. De todas formas, hay una cosa que Carl Gustav Jung definió como los arquetipos, y muchos de nuestros sueños tienen que ver con esos arquetipos universales y culturales de una civilización. Desde ese punto de vista sí se pueden compartir que ciertos símbolos tengan el mismo significado para una persona que para otra, pero no podemos olvidar que en esa obra de la interpretación de los sueños de 1899, escrita por el Dr. Freud, ahí se especifica con el método de la asociación libre cómo se tiene que hacer frente a una interpretación onírica. Esto es que el paciente tiene que tomar nota si recuerda el sueño y de todos los detalles. Cuanto más detalles mejor, más importante es. Y luego en la sesión psicoanalítica pues tiene que ir troceando cada parte de esos sueños y ver aquello que le sugiere al paciente, y es así como el sueño de este paciente tiene un significado, pero como tú bien dices, para esa única persona. Ten en cuenta que aunque todos compartimos un mismo tipo de sistema nervioso central, pero que duda cabe que la experiencia, nuestra historia de aprendizaje, nuestra psicobiografía son específicas para cada ser humano. En ese caso, aunque podemos tener en cuenta esos ciertos símbolos universales, como tú has comentado antes, del águila, caer al vacío, soñar con el agua, soñar que me estoy ahogando, etcétera, 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 pueden tener un sentido común, pero no podemos obviar que un sueño, para estar correctamente interpretado, tiene que ser asociado con esta técnica de la asociación libre. Ajá. Claro, hay también los factores culturales, como bien dices, y toda la parte de la experiencia que ha tenido esa persona puede ser mucho más complicado, ¿no?, que el simple sueño que muchas veces nos describen en algunos de estos libros que nos dicen también cómo interpretar los sueños. No deberíamos de dejar de... O sea, si cuando un sueño se puede convertir en recurrente, ¿sería conveniente consultar a un psicólogo? Bueno, mira, nosotros los psicólogos tenemos muy mala fama. Ya, gracias a Dios, esa mala fama se va eliminando, ¿no? Hombre, si ese sueño te produce angustia, ansiedad, si es un sueño que ya roza la pesadilla, o es una pesadilla que te produce sufrimiento, que te produce inseguridad, hombre, pues lo mejor es que consultes con un profesional, y no solo que consultes con un manual que te diga, por ejemplo, que soñar con tu casa pues puede reflejar tu sentido de la identidad y de la seguridad. Luego, si sueño que mi casa se está quemando, es que tengo un miedo tremendo a perderla, y esto no tiene por qué ser así. Se tiene que consultar al psicólogo para prevenir cosas, pero también, por ejemplo, si algo nos está ya de alguna manera produciendo algún tipo de modificación negativa en nuestra vida, entonces sí sería interesante consultar a un profesional.
A raíz de todo esto también me pregunto, ¿no? Todos estos sueños algunas veces pueden revelar esos aspectos ocultos del subconsciente que muchas veces son problemas emocionales que, bueno, subyacen debajo del mismo sueño y que nosotros mismos no somos capaces de expresar o incluso ni siquiera sabemos que tenemos eso. ¿Hasta qué punto podemos decir que estos problemas emocionales pueden afectar al sueño o se pueden convertir en una pesadilla? Claro, también depende de la fase en la que sueñes. Generalmente los sueños se suelen recordar al final de la fase REM, de la fase de movimientos oculares rápidos, que es la última. Si recuerdas ese sueño y es un sueño que se repite con cierta frecuencia y lo más importante, con los mismos símbolos, entonces eso sí puede afectar sin darnos cuenta, porque nuestro cerebro en vigilia funciona con la lógica, con la coherencia, y todo lo que provoca disonancia cognitiva, eso o se pasa al inconsciente, se olvida, o bien se deforma para poder seguir sobreviviendo. Bien, pero muchísimas veces esos sueños reflejan esos conflictos internos, incluso durante la infancia, que no han sido resueltos convenientemente y que de alguna manera se están expresando y nos están diciendo: oye, cuidado, que aunque vayas muy cómodo en el AVE, la película que te voy a poner tiene un significado, tienes que recordarlo. Hasta hace poco tiempo, fíjate, Manuel, que no se sabía qué estructuras cerebrales estaban implicadas en el recuerdo de estos sueños. Hoy ya se sabe por estudios hechos que es la zona parietal occipital, un poco por encima de la nuca. En esa zona cerebral es donde se suelen recordar, donde suelen almacenar algunos tipos de sueños, pero evidentemente que los sueños que son la posible manifestación de deseos que no han sido satisfechos o de conflictos que no han sido resueltos, evidentemente pueden condicionarnos nuestra vida emocional cotidiana. Por ejemplo, te presentan a una persona, no la conoces absolutamente de nada, súper educada, súper cortés contigo, te saluda, pero te cae mal. Y no sabes por qué. No has tenido con ella el tiempo suficiente de interacción como para emitir una valoración positiva o negativa sobre ella, sino que simplemente te cae mal. Investigando y llegando a través del sueño, porque para Sigmund Freud el sueño era el camino hacia el inconsciente, que nunca miente, se disfraza, pero nunca miente. A través de esos sueños posiblemente podamos averiguar por qué te cae mal esa persona. Generalmente y obviamente en muchas ocasiones tiene muchísimo que ver con tus experiencias pasadas. Eso es súper interesante, porque de entrada a todos nos pasa que muchas veces no tenemos ese feeling con una persona y parece que nos choca solamente sin conocerla, teniendo una primera imagen, una primera impresión. Y cuando uno empieza a analizar tanto en sueños como en toda la vida la experiencia vivida, te das cuenta que tal vez en algún momento hizo clic una parte de ese cerebro por una reacción a otra persona con la cual está asemejando a esta nueva, ¿no? Interesante, desde luego. Claro, ten en cuenta, ten en cuenta que nuestro cerebro lo que hace es transformar las magnitudes físicas que aprecia por los 5 sentidos, esas magnitudes físicas que se dan en un sistema tetradimensional, 3 dimensiones espaciales y 1 dimensión temporal, eso lo transforma en impulsos nerviosos. Y ahí tu cerebro pues echa mano de todos tus recuerdos, de toda tu memoria,
que precisamente eso se almacena en una estructura cerebral que está por debajo de la corteza cerebral, que es el sistema límbico, en concreto en el hipocampo. Ahí es donde se unen recuerdos y emociones. Bueno, pues echa mano de todo eso para que tú puedas construir la realidad que tienes delante. Por ejemplo, entras en un bar y un olor te recuerda, por ejemplo, a el colacao que te hacía tu madre en las tardes antes de ponerte a hacer los deberes cuando vivías en casa de tus padres. O sea, un simple olor, que es una estimulación química, ha hecho saltar ese recuerdo en tu psicobiografía pasada y te lo pones delante. O sea, esta es la máquina que produce los sueños. Es una máquina tremendamente importante que hay que conocerla, no para que trabaje más, sino para que trabaje de otra manera. Esto es muy importante porque muchas veces hemos hablado también de que existe una relación entre los sueños y también el estado de ánimo o la salud mental. Por tanto, cuando estamos soñando y vemos que esos sueños pueden llegar a estar marcados precisamente de esos recuerdos, de nostalgia, de melancolía o incluso de miedos que vienen de la infancia, ahí sí tenemos esa relación directa de todos esos recuerdos anteriores que se van presentando, no resueltos ahí en el sueño. Es también interesante cuando hablamos también de olores, cuando por ejemplo estamos soñando y si nos viene un olor o a través de algún tipo de estimulación, el sueño puede cambiar también de signo. Eso también nos lo habían dicho. ¿Es verdaderamente posible que al oler o al tener algo externo que podemos percibir durante el sueño nos puede cambiar también el signo del sueño? Mira, en la fase REM, que es la fase profunda, que es la última fase, la fase no REM, de movimiento ocular lento, es una fase de preparación. Es esa fase que pasamos de la vigilia a ese estado de somnolencia que vamos profundizando, se van produciendo ciertas modificaciones del voltaje, por así decirlo, de ondas cerebrales, y cuando llegamos a la fase de movimientos oculares rápidos, la fase REM, actuamos, o sea, la actividad cerebral, la actividad mental es exactamente la misma que tú, por ejemplo, ahora que estás grabando esto. Tienes, o sea, si pudiésemos medir tu actividad mental ahora y cuando estás durmiendo en la fase REM, sería exactamente la misma. Luego, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues lo que pasa y la diferencia que hay entre tu parte de vigilia y la parte de sueño profundo es que no te puedes mover. El cerebro dice, lo voy a encender todo, menos el sistema esquelético motor. La motricidad la voy a dejar parada porque no quiero que te levantes de la cama, porque tengo que tener tiempo para ver que la duplicidad mitocondrial celular ha sido correcta, que no se han producido inicios de tumoraciones. Esto se hace gracias a la melatonina, que no es un neurotransmisor pero que actúa como tal, y una serie de reparaciones, de eliminación de toxinas, un chequeo que se hace a nuestro sistema inmunológico. Claro, ahí la actividad cerebral está perfectamente activada. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que si escuchamos algo, eso entra dentro de nuestro cerebro, y por supuesto que se puede colar previa interpretación simbólica en el sueño, cambiando el signo. Claro, esto puede ser, pero el sueño no da la patología. El sueño es un mensaje que nos está
si es un mensaje, si es un sueño negativo, es un mensaje, sobre todo si es un mensaje reiterativo, un sueño recurrente, nos está diciendo no que el mensajero sea el origen del problema. Eso es lo que nos está avisando, que tenemos un conflicto, que tenemos un problema, o bien que no hemos resuelto, o que hemos resuelto mal. Es como la fiebre. La fiebre es un síntoma, no tiene por qué ser una enfermedad, pues con el sueño es exactamente igual. Es una de sus funciones, además de otras muchas, claro. Claro, ahí es donde entra también mi siguiente pregunta, porque en muchísimos casos hay personas que se preocupan por su sueño como si fuera realmente el problema del sueño, aunque esté manifestando precisamente un síntoma de otras patologías o de otros problemas, pero cuando existen estos tipos de sueños que al final acaban despertándonos o nos acaban preocupando, ¿llega a existir algún tipo también de técnica para mejorar la calidad de esos sueños y también reducir las interrupciones durante la noche, en el momento que el sueño no nos descansa porque nos despierta algún sueño o alguna pesadilla o algún estado en el que nos encontremos dentro de ese sueño? ¿Existe alguna técnica? ¿O existen muchas? Es cuando el sueño deja de estar disfrazado por el consciente y se expresa tal y como es. Si a ti te violaron cuando eras niño, un pedrastra, pues una pesadilla es soñar con eso exactamente. No sueñas con una carretera, que vas en un coche, que haces autostop, que llegas a una ciudad. No. Ahí no hay símbolo. Eso es una pesadilla. Pero vuelvo a comentarte, la única manera que hay, podrás hacer técnicas de relajación, meditación. Pero un sueño es un mensaje, un sueño negativo que genera ansiedad, que genera angustia, es un mensaje de que algo en tu psique no está funcionando bien. ¿Cómo se puede solucionar? Resolviendo ese conflicto. ¿Cómo puedo resolver ese conflicto? Aprendiendo las herramientas necesarias para enfrentarme con los miedos que me provoca ese conflicto. Así como se empiezan a resolver. Si esto no se hace, posiblemente estas pesadillas se sigan manteniendo en el tiempo. Pues ahí, más claro el agua, precisamente, porque aquí apuntas a la clave de todo, Javier, el tener las herramientas precisas para poder vencer a esos sueños, o para poder también ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajar sobre ellos, herramientas que muchas veces, como no sea con ayuda psicológica, pues no tenemos. Quedamos también con ese mensaje claro, y ahora te voy a preguntar por una serie de cosas que se dicen del sueño y que hoy precisamente también lo entremezcla con el mundo del misterio. Por ejemplo, en muchísimas ocasiones hemos tenido sueños que creemos que pueden ser premonitorios. Han existido diferentes tipos de estudios, han existido diferentes tipos de trabajo académico y lógicamente estamos en el terreno del cerebro, que es ese gran desconocido, como bien se apuntaba antes, que muchas veces todavía nos faltan las piezas de ese puzzle para entender lo que hay dentro de nuestros pensamientos. Pero ¿estos sueños premonitorios pueden existir? Bueno, si nos basamos en lo que se va descubriendo de las neurociencias, la neurocirugía, la neuropsicología, evidentemente no. Lo que hay es una recreación de experiencias similares que, al darles esa coherencia que el cerebro le da siempre para poder entender y para que puedas construir tu realidad de una manera adaptativa, pues puede parecerse a una situación similar que se da, o cuando se da sobre todo cuando se da esa situación y te hace recordar, bueno, es que yo soñé sobre esto. Quizás no, quizás lo que te haya pasado es que hayas tenido sueños donde ciertos estímulos que son comunes a la realidad que se ha producido, que en teoría has tenido esa premonición, se den en tu sueño, el cerebro le da
una cierta coherencia y te hace creer que efectivamente has soñado con algo que se ha acabado produciendo. Aquí hay diferentes matizaciones, porque puede ser, por ejemplo, que yo necesite creer tanto esto que al final acabe siendo, o lo acabe yo mismamente provocándolo. Eso ya lo dijo un pedagogo sueco, Thorsten Husen, el autocumplimiento de la profecía. Que podemos llegar a tener premoniciones de sueños, si se han dado casos, no se pueden explicar. Es decir, yo sueño con algo que aún no se ha producido, lo he anotado, todos los detalles coinciden, y eso al cabo de una semana se da, lo cotejo, y efectivamente yo he soñado exactamente con esto y yo no he tenido ninguna experiencia anterior con este suceso, con el cual he soñado que ha acabado produciéndose. Es muy difícil hacer estudios sobre esto, porque hay muchas partes del sueño que sencillamente no se recuerdan, otras se recuerdan mal, pero a día de hoy los sueños premonitorios pues no se ha llegado a demostrar todavía. Claro, no se ajustaría a esa realidad que hasta ahora vamos conociendo, ¿no?, del cerebro. Pues es curioso porque, claro, ahí siempre pues conozco a muchas personas que han tenido esa sensación, incluso la sensación de estar en un lugar que nunca han visitado, y cuando han llegado, esto lo he soñado yo. Ahí también parece como si el cerebro quisiera jugar con nosotros, o existe algo para tener como una visión remota y llegar a ese lugar por sueño antes que en la vida propia, en la realidad. No, en estos casos, mira, hay algo que se parece mucho a lo que tú estás comentando, que es el famoso déjà vu, ¿vale? Sí. Y es que, claro, tenemos que entender que el cerebro juega con unos patrones tempoespaciales lineales, presente, pasado y futuro. Ojo, que eso también tendríamos que discutir muchísimo, pero eso ya sería materia para otro programa, ¿no? O varios. El tema de si el tiempo existe, sí, o es una construcción nuestra para poder dar sentido a lo que estamos viendo, ¿no? Pero el déjà vu, por ejemplo, es un fallo en la actualización de nuestra memoria. Es decir, me explico. Por causas que se desconocen, muchas ocasiones lo que es pasado, digamos que no se ha actualizado un recuerdo como pasado y sigue en el tiempo presente. Entonces nuestra mente lo que hace es que lo confunde, algo pasado con algo presente, por un problema de actualización de la memoria. También hay que tener en cuenta que los aprendizajes nuevos, las vivencias nuevas, no se almacenan en un mismo sitio, en nuestro cerebro, pero otros sí. Por ejemplo, los aprendizajes que son más significativos para ti, más emotivos para ti, por ejemplo, cuando saliste con la primera chica, cuando tu padre te bronqueó por eso, todo el abrocharte la camisa, todos esos recuerdos que son muy importantes para tu supervivencia física y emocional, eso se almacena en un almacén. Por eso, cuando hay una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer, por ejemplo, los recuerdos que empiezan a deteriorarse son esos que están en diferentes puntos, donde se almacenan en diferentes sitios, que son los últimos aprendizajes. Los aprendizajes más remotos se recuerdan mucho mejor que los aprendizajes nuevos, porque son más fáciles de recuperar. Pues el déjà vu, lo que ocurre es justamente eso, que no se ha pasado ese recuerdo de la estructura donde tenía que estar en pasado, y sigue siendo presente, pero es un error de actualización de nuestro sistema operativo. Pero no es que yo haya estado allí en una vida pasada, no. Esto no quiere decir eso.
Es curioso porque cuando te escucho hablar así, Javier, me parece muchas veces como precisamente ese disco duro, el cerebro, el disco duro de los ordenadores, como esa parte de nuestro ser que se parece muchísimo al mundo virtual, ¿no? Y que hace cálculos, guarda recuerdos, tiene su tarjeta de memoria, podríamos llamar, e incluso pues tenemos esas actualizaciones dignas del mismo conocimiento. ¿El cerebro tiene también ese campo virtual o tiene se puede utilizar como símil un ordenador al mismo cerebro? No. El cerebro es mucho más. O sea, mira, por darte algunos datos, el cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Unas se van muriendo y descansan en paz, pero otras no. Otras se autorregeneran. El número de conexiones entre las neuronas es mayor que el número de galaxias que hay en todo el universo observable. O sea, no estamos hablando solo de un ordenador. Piensa en la maravilla que es el lenguaje, que es el arquitecto de la inteligencia. El hecho de que podamos hablar. Pero te digo algo más. El hecho de tener conciencia, el conocimiento de la propia existencia, que es única y específica para nuestra especie. Ese resultado de ese trabajo en común con todas las áreas cerebrales que supone la conciencia, eso va más allá que un mero disco duro. No es un recuerdo, es una imagen. Hay neuronas que no se activan mediante estímulos, sino mediante símbolos. Es curiosísimo, pero cada grupo de neuronas tiene una función totalmente distinta. Lo que pasa que nosotros, en nuestra ignorancia, los científicos somos los más ignorantes de todo el mundo. Lo que pasa es que sabemos que lo somos. Para poder entender un poquito de qué va esto de la actividad cerebral, lo comparamos con un ordenador, pero es un universo. Para mí el cerebro es un universo únicamente comparable con el universo. Aunque conocemos el cerebro bastante bien, pero como tú dijiste antes al principio del programa, nos queda muchísimo todavía por conocer. Por ejemplo, sabemos que si te aumentamos una capacidad cognitiva, pues otra capacidad cognitiva merma. O sea, es como si hubiese la misma manta para el mismo santo. Si estira de un lado, pues lo deja sin tapar de otro. Se queda corto de otro. Tiene sus limitaciones, también, pero ten en cuenta una cosa, que si estamos aquí después de hace 11 o 15.000 años, es gracias a nuestro cerebro. Si el Homo sapiens sobrevivió en detrimento del Homo neandertal, que tenía la misma capacidad cerebral, exactamente la misma, tiene que ser por algo, quizá porque aprendimos a utilizar nuestro cerebro de la mejor forma posible para que nos garantizara la supervivencia. Y qué mal lo estamos usando en pleno siglo XXI, en el 2024, con las potencialidades que tenemos, y qué poquitos partidos le sacamos, compañero. Estamos teniendo cerebros adormecidos, como esa adormidera que daba en el siglo XIX, ¿no? Y que hacía caer a imperios como el chino, ¿no? O incluso el británico. Estamos muchas veces adormecidos, tal vez por la televisión, tecnologías. No sacamos tiempo para estar en contacto con la naturaleza, para estar en contacto con nuestras raíces de esos antecesores que vivían en las cavernas y que precisamente nos dieron esta capacidad que tal vez sea la mayor que tiene el ser humano, que es la de adaptación. Y ahí, pues sí, llevas razón, lo estamos usando fatal, Javier, fatal. Sí. Pues ese universo desconocido que es el cerebro, te tendré que invitar muchos programas porque se nos queda el espacio muy corto para todo lo que podríamos hablar, la evolución, qué hay dentro de esas neuronas, cómo funcionan entre ellas, cómo se pueden regenerar, tantos misterios que nos da el cerebro, e incluso el misterio más grande, que es
la propia conciencia. Todo eso lo tenemos que hablar, Javier, pero no tenemos ya mucho más tiempo. Pues cuando tú quieras, a tu más entera disposición, Manuel. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad. Después de la entrevista con el doctor Mauri, la verdad es que Francisco Javier Marín Mauri es un gran psicólogo y nos ha aclarado muchísimo sobre los sueños desde la parte de vista científico, ¿no? Y también nos ha dejado claro una cosa, que el cerebro sigue siendo esa parte desconocida y que básicamente es 1000 veces más complejo que el ordenador que haya podido desarrollar la humanidad. Y es que la naturaleza, por mucho que la queramos copiar, no deja de sorprendernos con la biología y no deja de sorprendernos con lo que es capaz de hacer en el cerebro. Seguiremos con esos enigmas y seguiremos hablando también con el doctor Mauri, pero vamos a hablar ahora de otro fenómeno que sucede en los sueños, y son los sueños lúcidos. ¿Cómo aprender a controlar lo que sueña? Es verdad que existen personas que han conseguido llegar a ese sueño lúcido. Incluso se ha demostrado por la ciencia que reducen el insomnio y la ansiedad e incluso ayudan a las personas a procesar duelos e incluso es algo que puede llegar a tener miles de beneficios. Entre ellos puede incluso utilizarse de manera recreativa, vivir fantasías. Vamos a rescatar un pequeño fragmento del documental que se emitió en la 2, en la noche temática, sobre los sueños y que está también en la plataforma de RTV Play y que podemos también ver en YouTube. Se llama Los sueños lúcidos y vamos a escuchar ese pequeño tráiler, ese pequeño fragmento y ahora comentaremos. Es un mundo en sí mismo. Ofrece un sinfín de posibilidades y se puede aprender mucho de él. Si busco algo en concreto, entro en edificios y abro puertas a nuevos espacios. Es una sensación descabellada. Estoy en mi propio mundo y puedo hacer lo que me venga en gana. Puedo volar a la luna, comer helado, no hay nada imposible. Me encanta transformarme. Ser un caballo, por ejemplo, es muy divertido. He llegado a cortarme un brazo y a suicidarme. Cada uno se divierte a su manera. Cuando quiero volar, tengo mucha energía acumulada y me propulsa como si fuera un cohete. Y si quiero que en mi sueño haya algo en concreto, ahí va a estar. Después de todo, es mi sueño. Son los protagonistas y los directores de sus propios sueños. Los soñadores lúcidos son verdaderos maestros en el arte de intervenir en el argumento de sus sueños y en editar la película de su propio cerebro. Los sueños lúcidos siempre han estado relegados al terreno del oscurantismo, pero ahora empiezan a atraer la atención de la ciencia. ¿Constituirán la llave para acceder a lo más profundo del ser humano y de la conciencia humana? Ha empezado una nueva era en el estudio del sueño. Historias de los sueños lúcidos. Aunque la conciencia de los estados oníricos se remonta a siglos atrás, como dice este documental, siempre ha sido relegado al oscurantismo, aquella parte mística, a esos templos del sueño que antes hablábamos al principio del programa. Y sin embargo, no fue hasta 1913 cuando el psiquiatra holandés Frederik van Eden acuñó el término sueño lúcido, basándose en experiencias propias que él había tenido. Pero no fue hasta 1970-1980 cuando empiezan investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos a intentar demostrar que no solamente el sueño lúcido era real, lo podían tener, sino que también podían tener pruebas a través de esa fase REM del sueño, de esa fase profunda del sueño, cuando se le pedía a los soñadores que movieran los ojos según unos patrones que habían previamente convenido entre la persona que estaba soñando y el investigador que estaba observándolo. Así pudieron llegar a demostrar que los sueños lúcidos eran reales e incluso
la persona profundamente dormida en esa fase REM podía llegar a manejar su cuerpo e incluso responder a estímulos exteriores. Era como otro estado del sueño y lógicamente otro estado en el cual tener un sueño que les permitiese controlarlo a su antojo y muchas veces observarlo, explorarlo. Básicamente también se acuñó el término onironauta, que es aquella persona que puede viajar dentro del sueño y explorarlo. Mientras tanto, siempre se han visto otras filosofías orientales, aquellas por ejemplo como los practicantes del budismo tibetano, que creen que desde hace tiempo las personas pueden entrenarse para tener esos sueños lúcidos e incluso pueden llegar a esta práctica pues utilizando el yoga del sueño, que sería el yoga del sueño pues algo así como prepararse para ese sueño lúcido y poco a poco llegar a perfeccionarlo, incluso llegar a estudiar el sueño con una profundidad en la cual le permitiría tener flexibilidad cognitiva, experimentar un poco más e incluso resolver grandes problemas. Lo que sí que se está empezando a demostrar es la gran parte de beneficios que pueden existir en este tipo de control del sueño, en el cual pues muchas personas pueden llegar a reportar mejores estados de descanso e incluso mejores estados de ánimo. Así que es muy recomendable, intentar seguir una lista de técnicas. Aquí, por ejemplo, una de ellas nos dice que podría ser bastante beneficioso llevar un diario de sueños en los cuales podrías anotar regularmente todo aquello que sueñas para aumentar la conciencia de lo que has vivido durante el sueño y recordar también con más facilidad qué es lo que has soñado. Otra también sería practicar la meditación de forma regular para empezar a aumentar esa conciencia y el control sobre los pensamientos, esos pensamientos que también pueden tener dentro del sueño lúcido, y establecer una rutina en la cual puedes soñar gracias a intentar acostarte y despertarte a la misma hora todos los días y establecer como una rutina de sueño. Todo esto también podría ayudar la visualización antes de dormir, imaginando que estás teniendo el sueño lúcido o incluso qué te gustaría hacer dentro de ese sueño. Todo esto hay que recordar que cada persona es diferente y que puede requerir también diferentes técnicas, que es algo que básicamente aquí en la Estela de los Dioses lo que hacemos es poner en conocimiento de que existe, pero lógicamente es algo muy personal que poco a poco hay que experimentar y que cada persona debe de experimentar por sí misma. Hay que tener desde luego una conciencia abierta, hay que tener también un entrenamiento previo, pero parece ser que estos sueños lúcidos podrían ser una buena forma de entrenar la mente, de conseguir vencer la ansiedad e incluso ayudarnos, gracias a este sueño, a tener mejor vida, mejor bienestar. En fin, el mundo de los sueños no deja de sorprendernos siempre, no deja de sorprendernos el cerebro y lógicamente todos los misterios que guarda dentro de este universo, ¿no? Ese universo que es tan pequeño en la parte material y al mismo tiempo tan grande y que nos deja tantos enigmas que todavía tenemos que explorar y que traeremos aquí a este programa. Ya nos queda poco tiempo, tenemos que hablar también y recordar de estas pequeñas partes de nuestro programa que se pueden ver en redes sociales, también en Radio Voz del Condado a través de las diferentes emisiones, y recordar que todos estamos también en la Estela de los Dioses en Facebook, Instagram y TikTok, y que a través de esas redes sociales pues también podéis comunicaros con nosotros e ir poniendo vuestras inquietudes. El otro día con uno de nuestros oyentes hablábamos de la posibilidad de hablar de los animales, del alma de los animales e incluso de fantasmas animales, con lo cual también tendremos esa parte para reivindicar esa otros seres vivos que son sintientes y que acompañan también a los seres humanos en el día a día y que nos da tanto sorpresa y alegría. También nos dijeron, el otro día nos comentaban la posibilidad también de tratar las casas encantadas y de tener también una conversación con José Manuel García Bautista sobre los libros de Casas Encantadas y las rutas que hace en Sevilla. Todo esto lo iremos tratando en los próximos programas. De momento tenemos en el próximo programa los viajes astrales y para ello traeremos a un gran amigo que es Rafael de Alba, que ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa.